Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de clases online. Hoy vamos a ver el método de partes. El método de partes se utiliza cuando quiero integrar dos funciones. ¿Sí? Yo tengo una integral y tengo algo dentro de esa integral que yo lo puedo separar en dos funciones. Sea que una esté dividiendo a la otra, que estén multiplicando, ¿sí? Pero yo lo puedo separar en dos funciones. A veces me dan de forma muy clara dos funciones, por ejemplo, multiplicadas dentro de una misma integral, y otras veces tengo que usar la imaginación y darme cuenta que se puede escribir como dos funciones, ¿sí? Algo que me dan. Entonces, el método de partes me dice que la integral de una función por la derivada de otra función va a ser igual a esas dos funciones sin derivar multiplicadas menos la integral de la derivada de la primera función que teníamos en la integral que estaba sin derivar, que es la f, por la función original de la que estaba derivada en la integral original. ¿Sí? Es decir, tengo dos funciones, f y g, y yo a una la voy a llamar f y a la otra la voy a llamar g'. Entonces, llamándolas de esa forma, yo tengo que eso va a ser igual a la f por la g menos la integral de f' por g. Es decir, en la integral original, tengo derivada la g. Y cuando igualo a todo esto, la que tengo derivada es la f. ¿Sí? Eso es una forma de escribirlo. Después les voy a explicar otra forma, o la vamos a ver ahora, y después les explico cómo elegir la f y cómo elegir la u en el caso de que las llame u y b en lugar de f y g. El método de partes me dice que la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Sí? Cualquiera de estas dos expresiones se puede usar. En un caso, cuando yo tenga dos funciones, a una la voy a llamar g', entonces después la voy a tener que integrar para saber cuál es la g. Y a la que voy a llamar f, lo que voy a hacer es después derivarla. En ese caso la f yo ya tengo la función original. Y en el caso de la g', lo que voy a hacer es el camino inverso, ir de la derivada hacia la función original. ¿Sí? Y en este caso de acá, cuando yo tengo dos funciones, a una la voy a llamar u y a la otra función que me queda en conjunto con el diferencial de x, a todo eso lo voy a llamar diferencial de b. Entonces, cuando yo integro todo eso, voy a obtener la b, y en el caso de la u, cuando yo derivo, tengo el diferencial de u. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para elegir la f de x o la u cuando yo tengo dos funciones? Hay una regla mnemotécnica que se llama ILPET, ¿sí? En donde yo voy a elegir la f o la u de acuerdo a cuál me aparezca primera si yo miro acá de izquierda a derecha. La i significa inversas trigonométricas. Por ejemplo, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. ¿Sí? Entonces, si me apareciera alguna de esas en la integral que me dan, a esa la voy a elegir primero y la voy a llamar f o la voy a llamar u. ¿Sí? En segundo lugar, la L significa logarítmicas. Entonces, si yo tengo la función que me dan en el enunciado, tengo la integral que me dan en el enunciado con las dos funciones, veo si aparece una logarítmica. A ver, si aparece una inversa trigonométrica, a esa la llamo f o u. Si no me aparece la inversa trigonométrica y me aparece una logarítmica,
entonces elijo la f o la u como esa función logarítmica. ¿Sí? Esto es para ver la que aparece primero de estas, es a la que voy a llamar f o a la que voy a llamar u. La que le sigue es la p, que significa potencias, la e exponenciales y la t significa trigonométricas. Entonces, la que me aparezca primero en este orden es a la que yo voy a llamar f o a la que yo voy a llamar u. Si yo utilizo esta fórmula con las f y la g, me van a dar una integral con dos funciones. A una la voy a llamar f, que la voy a elegir con esta regla mnemotécnica, y a lo que me queda lo voy a llamar g'. Entonces, para usar esta regla que aparece acá, tengo que derivar la f, porque la voy a necesitar en esta integral, y tengo que integrar la g', porque voy a necesitar la g, que es la función original de la g'. ¿Sí? Y en el caso de que yo usara u y b, con esta regla mnemotécnica elijo la u y a lo que me queda lo llamo diferencial de b. A eso lo integro y con eso obtengo la b que me va a aparecer acá. Y a la u, que ya sé cuál es porque la tengo la función original u, porque es la que voy a elegir con esta regla, la derivo y ahí tengo el diferencial de u. ¿Sí? Así que bueno, así se aplica el método de partes. Lo pueden utilizar con esta fórmula que está acá o con esta fórmula que está acá. Cualquiera de las dos es válida. Así que bueno, si querés tomar clases particulares online conmigo, escribime a clasesonline912@gmail.com o a cualquiera de mis cuentas de Instagram, Twitter o a mi página de Facebook, que llevan todas el mismo nombre de usuario, @clasesonline912. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.